Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre otra de las aplicaciones de las integrales. Como les digo, otra de las aplicaciones es el cálculo de longitudes de curvas, ¿no? O también llamados longitudes de arcos. Aunque bueno, desde los tiempos antiguos los matemáticos y generalmente los matemáticos filósofos de esa época pues intentaban calcular las longitudes de una cierta función, ¿no? Entonces, como lo hacían ellos, aproximaban esas longitudes a partir de polígonos que generaban dentro de la función, ¿no? Entonces, esas aproximaciones, mientras más polígonos hacían, pues era mejor la aproximación. Bueno, si no es que hasta que aparece el cálculo integral, se puede realizar este cálculo de una forma exacta, ¿no? Entonces, para analizar esto, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Las longitudes de curva. Entonces, sea y una función f de x tal que es continua derivable en un intervalo AB. Bueno, primero vamos a analizar las condiciones de esta función, ¿no? Es una función que dice que es continua derivable en un intervalo AB. ¿Qué quiere decir que sea continua derivable? Es decir, que sus derivadas en todo este intervalo sean continuas, o en pocas palabras, cuando la función tiene derivadas continuas en todo ese intervalo, ¿qué quiere decir? Que la función tiene que cumplir dos condiciones. La función, una es que sea continua en todo el intervalo, y la otra es que sea suave, ¿no? La parte de la continuidad ya la vimos, bueno, en su forma matemática quiere decir que los límites por la derecha y por la izquierda existan en cada uno de los puntos, ¿no? Sean iguales, existan y sean iguales. Ok, entonces, intuitivamente quiere decir que una función sea continua, que nosotros en el trazo de su gráfica siempre podamos trazarla sin despegar la pluma o el lápiz, ¿no? Del papel. Si se consigue eso, se dice que es una función continua. Bueno, entonces, una función para que sea derivable tiene que tener siempre dos condiciones. Una, que sea continua en ese intervalo. Y la otra es que sea una función suave. Es decir, cuando se habla de una función suave, quiere decir que no tenga picos, ¿no? Que no tenga, por ejemplo, los cambios de estos no tengan picos, que sea un cambio así menos drástico que un pico. Por ejemplo, la función logaritmo de x, y todo esto es para que se entienda el concepto de lo que se pide, ¿no? Aquí, la función logaritmo de x, pero supongamos que esa es una nota, aquí lo hacemos rápidamente, ¿no? La función logaritmo de x. La función logaritmo de x es una función de este estilo, ¿no? La gráfica es una función de este estilo. Entonces la función logaritmo de x no es continua en todos los reales, ¿no? Es continua, si ustedes la grafican es una forma continua, pero no es diferenciable o no es derivable en x igual a 0. ¿Por qué? Porque la función valor absoluto, pero esta es la función valor absoluto, ¿eh? ¡Ay, qué bruto! ¡Póngale 0! De x igual al valor absoluto de x, ¿no? La función valor absoluto de x no es una función, no es una función suave. ¿Por qué? Porque presenta un pico. Entonces esta función, aunque es continua, no es derivable en x igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que me dice realmente esta condición? Pues lo único que me dice es que va a existir, que sea continua derivable, que siempre va a existir una derivada, ¿no? Que siempre va a existir todas las derivadas en todos los puntos de estos. Y para que eso exista, pues necesita que las condiciones sean dos. Una, que sea continua, la función sea continua, y la otra que sea una función suave, ¿no? Entonces, si es una función suave y es una función continua, automáticamente es derivable en todo el punto, ¿no? Y eso significa que sea continua derivable, que siempre sus derivadas sean continuas. Bueno, entonces ya que entendemos el contexto de lo que pide este tipo
de argumento. Entonces ahora sí pasamos a entender cómo es el cálculo de las longitudes de onda, ¿no? Entonces nosotros tenemos sea una función, esta función en verde que nosotros tenemos aquí, una función que tiene una función suave y continua, ¿no? En todo ese intervalo. Ok, entonces ahora lo que nosotros queremos calcular es la longitud de esta función en verde desde el intervalo A hasta el intervalo B. Es decir, yo quiero calcular la longitud de toda esta curva que aparece aquí, ¿no? Toda esta longitud la longitud de esta verde que aparece aquí, necesito calcular eso. Ok, entonces ¿cómo lo hago? Miren ustedes, si ustedes observan, yo puedo dividir todo este intervalo en subintervalos, es decir, hacer una partición, ¿no? Voy a particionar ese intervalo en n rectángulos o n intervalos, ¿no? Voy a hacer una partición, voy a dividir todo ese segmento en n rectángulos, es decir, hacer una partición. Ok, entonces ya lo empiezo a dividir. Obviamente entonces este punto que está aquí va a ser f de x1, ¿no? Este punto que va a estar aquí va a ser f de x2 y así sucesivamente. Creo mis puntos de aquí. Entonces si ustedes observan, yo voy a generar una línea que junte este punto con este punto, otra línea que junte este punto con este punto, otra línea recta que junte este punto con este punto y así sucesivamente durante todos los intervalos. El último sería este punto, bueno, aquí sería este punto con este punto, ¿no? Ok, entonces si ustedes observan, si yo le denomino S, si S es la longitud, si denomino S a la longitud de la curva, si denomino S a la longitud de esta curva, entonces S será aproximado a la suma de cada uno de estos segmentos en rojo, ¿no? Digamos, a este le voy a poner S1, este segmento en rojo, el que une el punto este con este punto. Fallas técnicas, espere por favor. Le voy a denominar S1, ¿no? S1 a este, S2 a este y así sucesivamente, ¿no? Entonces la aproximación de la longitud esta en verde que tenemos aquí, pues yo puedo aproximar esa longitud, toda esta longitud en verde, mediante la suma de cada uno de estos segmentos en rojito que yo tengo, de estas líneas en rojito que tengo aquí, ¿no? Entonces la longitud de la curva pues será aproximada a la suma, y lo voy a poner aquí de forma que se vea que es aproximada, ¿no? De esa longitud va a ser aproximada a la sumatoria de cada uno de estos, ¿no? De SI, desde I igual hasta 1 hasta mi número de rectángulos que yo generé, ¿no? Si se ve, entonces toda esta longitud simplemente yo la puedo aproximar como la suma de cada uno de estos. Recuerden, S1 es la línea recta que este segmento que mide o que une este punto con este punto, ¿no? Recordemos, este punto es f de A o f de x0, ¿no? Este punto tiene coordenadas x1, f de x1 y así sucesivamente. Entonces lo que yo quiero calcular lo puedo aproximar con la suma de cada uno de estas rectas en rojo que yo tengo aquí, ¿no? La suma de cada uno de estos S. Ajá. Ok, entonces vamos a hacerle, ya que se entiende la idea. Ahora lo que necesito saber es cuánto vale este pedacito de aquí, o qué es, ¿no? Esta recta. Pues si yo voy a aproximar cada pedacito en términos de esta recta, pues necesito identificar qué es esta recta que tenemos aquí. Ok, entonces vamos a analizar el cuadro iésimo, uno de los cuadros que tenemos por aquí, ¿no? El rectángulo iésimo de la función en el que yo lo dividí. Aquí está, ¿no? Le hacemos un zoom y estamos en el rectángulo iésimo. Tenemos mi función
en esa parte del intervalo o en ese rectángulo tenemos mi función y tenemos la línea recta que va a unir ese punto con este punto de aquí, ¿no? Obviamente este punto es x menos 1 de la partición. Este punto que está aquí es f de x y menos 1, ¿no? f de x y menos 1, y este punto sería pues xy. Tiene una altura, este punto tendría coordenadas xy, f de xy. Ok, entonces entendiendo eso, vamos a ver este segmento que nosotros tenemos aquí es la parte de la curva, ¿no? La cual yo estoy aproximando por este segmento que yo tengo aquí. Ajá, este segmento que yo tengo aquí, si ustedes observan, voy a definir delta xy como el tamaño de la diferencia entre xy menos x y menos 1, es decir, el tamaño de cada uno de estos. Delta xy sería el ancho de cada uno de estos rectángulos que yo dividí, ¿no? O bueno, como generalmente se hace, pues estos anchos siempre se buscan que sean el ancho de cada uno de los intervalos que sean iguales, ¿no? Bueno, entonces esta delta de xy es el ancho de este intervalo. Ajá, entonces la distancia que hay de aquí a acá la defino como delta xy, ¿no? Aquí la vamos a poner, que es el delta xy va a ser pues simplemente xy menos xy menos 1. Ajá, y lo mismo voy a hacer con delta y, va a ser la diferencia, o va a ser este segmento que yo tengo aquí. Ajá, este segmento que yo tengo aquí, la diferencia de alturas desde este punto a este punto que tenemos aquí. Entonces delta y pues simplemente es f de xy menos f de xy menos 1, ¿no? Pero si yo tengo x y menos 1, automáticamente si está en la función, esta sería f de x y menos 1. Este punto que está aquí tiene coordenadas xy y su altura es f de xy, ¿no? Entonces la diferencia de alturas, esta diferencia de alturas pues simplemente es f de xy menos f de xy menos 1, ¿no? Ok, entonces ahora sí, como ya definí, entonces ustedes observan estos tres segmentos forman un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces si forman un triángulo rectángulo por el teorema de Pitágoras, ¿qué quiere decir? Esta es la hipotenusa, estos son los catetos, ¿no? Entonces si forman un triángulo rectángulo, quiere decir que delta SI al cuadrado, es decir, este segmento en el que yo voy a aproximar simplemente es la suma de este al cuadrado más este al cuadrado, ¿no? Es decir, delta SI al cuadrado es delta de xy al cuadrado más delta de y al cuadrado. ¿Sí o no? Por teorema de Pitágoras, ¿no? Es un triángulo rectángulo, entonces este pedazo que yo tengo aquí es la hipotenusa. Entonces la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos. La suma es el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿no? Ok, entonces si esto cumple la relación o el teorema de Pitágoras, entonces ahora sí, delta SI, este es al cuadrado, bueno, esto es el valor al cuadrado, pero yo lo que quiero simplemente es esta longitud, ¿no? Entonces esta longitud delta SI, que es la longitud de esta roja que tenemos aquí, pues simplemente va a ser la raíz de delta xy
al cuadrado, la raíz cuadrada de todo esto, ¿no? Simplemente le saco raíz y esta longitud entonces va a ser la raíz de todo esto, ¿no? ¿Sí o no? Ok, entonces ahora pues simplemente aquí vamos a hacer un poquito de operaciones, ¿no? Lo apunto aquí, delta de SI. Recuerden que es lo que estamos calculando, cuánto vale esto, ¿no? Porque estamos aproximando esta longitud, la estamos aproximando mediante esta línea que está aquí, ¿no? Esta línea es la línea que une los puntos, este punto con este punto que tiene coordenadas. Este punto tiene coordenadas x y menos 1, f de x y menos 1. Y este punto tiene coordenadas xy, f de xy, ¿no? Ok, entonces ahora sí, recordemos, no se pierda la idea, ¿no? Estamos calculando esta longitud en rojo. Ok, ahora, entonces aquí ¿qué hacemos? Lo punto de una vez todo, ¿no? Para que de aquí partimos. Es delta xy al cuadrado más delta de y al cuadrado. Ajá. Ok, esta parte de aquí, esta la apunto como no le hago nada. Esta parte de aquí, yo aquí puedo escribir este término como así, ¿no? Delta y al cuadrado entre delta xy al cuadrado multiplicado por delta xy al cuadrado, ¿no? Multiplico y divido por lo mismo, no afecta en nada, ¿sí o no? Simplemente estoy multiplicando por un factor y dividiéndolo por el mismo, no afecta en nada a lo que yo tenía aquí. Ok, esto lo que me permite es, si yo quiero factorizar, yo puedo factorizar el término común. ¿Cuál término común? Vamos a ponerle aquí para que se vea bien, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Esto es así, ok. Ahora yo voy a factorizar término común. Esto de aquí, esto es, lo puedo factorizar como 1 más delta y al cuadrado entre delta xy al cuadrado, y todo eso multiplicado por delta xy al cuadrado, ¿no? ¿Sí o no? Simplemente factorizar el término común. Entonces, si yo multiplico por esto y multiplico aquí, llego a la misma expresión que tenemos aquí. Lo único que estoy haciendo es factorizando el término común, este término común que es xy al cuadrado, ¿no? Delta de xy al cuadrado. Ok. Entonces nosotros recordemos que la raíz cuadrada de a por b, pues es la raíz de a por la raíz de b, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, pues aquí es un producto, yo puedo sacar la raíz. Esto de acá es igual a la raíz de, vamos a poner aquí porque va a hacer falta, ¿no? La raíz de qué? De 1 más la raíz de 1 más delta y al cuadrado entre delta xy al cuadrado, ¿no? Multiplicado por la raíz de delta xy y esto al cuadrado, ¿no? Bueno, entonces la raíz cuadrada de un término al cuadrado pues se elimina. Bueno, realmente esto es el valor absoluto de delta x, ¿no? Pero pues delta x, como lo definimos, pues siempre va a ser positivo, entonces lo dejamos como delta x. La raíz cancela con el cuadrado, entonces el valor absoluto, pero como delta
delta x y siempre es positivo, pues se queda como delta x, ¿no? Entonces ahora esto que tenemos aquí era 1 más, esto lo puedo expresar como delta y entre delta x y todo elevado al cuadrado, ¿no? Y multiplicado ahora sí solamente por delta x, ¿sí o no? Entonces aquí está algo, a ver, aquí está entonces lo importante, delta y entre delta x y. Bueno, si nosotros recordamos por el teorema del valor medio, ¿qué me dice el teorema del valor medio? Si yo tengo un valor de una función, entonces recordemos el teorema de valor medio. Si yo tengo una función que pasa por el punto x y menos 1, que pasa por los puntos a y b, vamos a ponerlo así de esta forma para que pasa por el punto a y b, ¿no? En donde el punto a tiene coordenadas x y menos 1, f de x y menos 1, ¿no? Y el punto b tiene coordenadas x y, f de x y, ¿no? Ok. Si yo tengo una función que pasa por esos puntos, entonces yo puedo generar una línea que una esos dos puntos, ¿no? Esta línea que junte el punto A y el punto B. Entonces obviamente esta línea tiene una pendiente, y la pendiente de esta línea es la tangente de esta expresión menos esta expresión, ¿no? O sea, esta línea que tenemos aquí, la línea que va a unir esos dos puntos, tienen una pendiente. ¿Cuál pendiente? ¿Cuál es? La pendiente es la tangente de este ángulo, ¿no? Esa es la pendiente, por definición, pues va a ser, cuando nosotros tenemos una línea recta que pasa por dos puntos, su pendiente, por definición, es m igual a la tangente de ese ángulo θ, ¿no? Que es igual a delta y entre delta x y. Ok. Entonces el teorema de valor medio lo que me dice es que va a existir un punto dentro de este intervalo, va a existir un valor dentro de este intervalo tal que la pendiente de la recta tangente a f en ese punto sea igual a la pendiente de esta recta. Es decir, aquí va a existir un punto le denominamos, supongamos que es este punto, ¿no? Este punto va a ser x asterisco, ¿no? X asterisco es un valor de x que pertenece al intervalo x y menos 1, x y, ¿no? Entonces va a haber un punto que pertenece, un punto en este intervalo tal que la pendiente de la recta tangente a f en ese punto, pongamos que es este, la pendiente de la recta tangente a f en ese punto, ¿en cuál punto? En este f de x, ¿no? Es igual a la tangente o a la pendiente de esta recta. Ajá, ya sabemos, la pendiente de esta recta es esta forma. Entonces ahora dice que existe un punto en este intervalo tal que la pendiente de la recta tangente en este punto x asterisco va a ser igual a esta pendiente. Recordemos que la pendiente de la recta tangente en un punto pues simplemente es la derivada de f valuado en ese punto, ¿no? X asterisco, es decir,
Entonces va a existir un punto, o va a existir un punto f, un punto x asterisco tal que se cumple que la derivada de f de x valuado en x asterisco sea igual a esta pendiente. ¿Y cuál es esta pendiente? Y, delta y entre delta xy. Bueno, entonces por lo tanto es aquí lo que tenemos, ¿no? Delta y entre delta xy. Por lo tanto, por el teorema del valor medio, siempre va a existir un valor dentro de este intervalo que va a cumplir esta condición, que la derivada de f, entonces aquí le ponemos por el teorema del valor medio, vamos a escribirlo, ¿no? Por el teorema del valor medio, ¿no? Existe, vamos a ponerlo en la forma matemática, existe un x asterisco que pertenece al intervalo xy menos 1 xy tal que f de x asterisco, f' de x asterisco punto aquí, tal que f' de x asterisco es igual a delta y entre delta x y, ¿no? Por el teorema de valor medio. Entonces ahora, ¿qué implica esto? Que pues simplemente esto es igual a la raíz de ¿qué? De 1 más, por el teorema de valor medio existe, entonces este sería f' de x asterisco, ¿no? Y esto es elevado al cuadrado multiplicado por delta x. Entonces, ahora sí, la suma, esta S que yo le había, lo que yo había denotado aquí, la longitud de la curva en verde, entonces aproximado a la suma de cada uno de los delta SI, ¿no? Aquí vamos a ponerle, es aproximado, es lo que habíamos dicho, ¿no? Lo puedo aproximar como la suma, vamos a ponerle para que casi parezca aproximado, aproximado como la suma de todos los delta SI, desde I igual a 1 hasta n, ¿no? El número de intervalos en los que yo dividí mi segmento. Ok, entonces este sería una aproximación, pero recuerden, entonces el valor exacto, ¿cuándo es? Pues cuando ese es el valor exacto, ya no es una aproximación, cuando ahora yo hago tender, cuando hago tender esa n ¿a dónde? A infinito, ¿no? Cuando yo hago tender esta n a infinito, significa que este delta x que tengo aquí tiende a 0. Entonces cuando eso pasa, esa línea, esta diferencia que yo tengo aquí, pues simplemente se va haciendo menor, ¿no? Entonces el valor exacto, pues simplemente lo tengo cuando le saco el límite de cuando n tiende a infinito, ¿de qué? Pues de toda esta sumatoria que yo tengo aquí, ¿no? De la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de todos los pedacitos en rojo, todos estos pedacitos en rojo, ¿no? Que tengo aquí, pero esos pedacitos en rojo yo ya encontré que cuánto valen esto de aquí, ¿no? Que aquí le ponemos delta SI, que era lo que estamos calculando. Todos estos pedacitos en rojo valen esto. Ese es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la raíz de 1 más
f' de x asterisco, esto elevado al cuadrado, multiplicado por delta x. Y por la notación que ya nosotros habíamos estado ocupando de la integral de Riemann, pues simplemente ahora s, cuando hacemos el límite cuando n tiende a infinito de esto, pues esto se convierte, esta sumatoria deja de ser un discreto y se convierte en un continuo. Entonces intercambiamos esta sumatoria por el término de, por la notación que hemos estado ocupando. Esto es la integral desde a hasta b de que de 1 más f' de x y esto elevado al cuadrado por o respecto a x, y este es el valor de la longitud de la curva esta verde que nosotros estamos calculando. Entonces, de acuerdo a eso, ¿ya se entiende la idea? Simplemente aproximamos esa longitud mediante líneas rectas, ¿no? Cada una de estas líneas rectas, haciendo el cálculo, vale esta parte de aquí. Bueno, vale esta parte de aquí. Por el teorema fundamental, por el teorema de valor medio, existe un valor x que es igual a la que cumple que la derivada de f evaluado en ese punto es igual a esto. Por lo tanto, ese pedacito sería este de aquí. Entonces, yo el valor real de esa longitud es cuando hago tender el número de rectángulos a infinito, ¿no? Es decir, cuando el ancho de esos rectángulos valen 0 o tienden a 0, ¿no? Tienden a 0. Entonces, de acuerdo a eso, por la definición que nosotros hemos estado manejando de la integral definida, pues esto es la integral desde a hasta b de ¿qué? De 1 más f' de x elevado al cuadrado, la integral de la raíz de 1 más f' de x elevado al cuadrado respecto a x, ¿no? Es decir, entonces ahora sí, ¿qué puedo yo decir? Sea y igual a f de x una función que represente una función o una curva suave en el intervalo AB. Entonces la longitud de arco de f entre a y b es, y denotada por s, le denotamos por s, es igual a, simplemente va a ser la integral de a hasta b, ¿de qué? De la raíz cuadrada de 1 más la derivada de f de x elevado al cuadrado respecto a x. Simplemente hay que resolver con la longitud de esa función o de esa curva, va a estar descrita en términos de las integrales por esta expresión, ¿no? Similarmente o análogamente, si nosotros ahora, recuerden, nosotros podemos escribir una función y que depende de x, pero al mismo tiempo pues igual se puede escribir como una función x que dependa de y, ¿no? Nada lo impide. Entonces, si yo tengo una función ahora x que depende de y, la longitud de arco de g, esa función entre c y d, simplemente va a ser ahora esta expresión, ¿no? La integral desde c a d de 1 más la derivada de g, evaluado en y al cuadrado respecto a y. Es decir, si yo tuviera una función que ahora la variable dependiente es x, ¿no? Ajá, entonces yo voy a estar en un intervalo c a d. Ajá, entonces esta función que yo tengo aquí pues simplemente es g de y, ¿no? Ajá, entonces ahora simplemente lo que, si yo quiero calcular este pedacito de aquí, lo que vale desde aquí hasta acá, pues simplemente calculo
esta integral que tenemos aquí, ¿no? En ocasiones también las funciones se pueden dar no en términos de x sino en términos de y, entonces si pasa eso pues simplemente la integral está dada en esta expresión, ¿no? Donde ahora estos límites corresponden a un intervalo en y, es la única diferencia, ¿no? Estos límites corresponden a un intervalo en x y estos límites corresponden a un intervalo en y. Ajá. Ok, entonces para que se entienda la forma o para que se entienda el concepto, vamos a hacer un ejemplo rápidamente, ¿no? Es un ejemplo bastante sencillo porque ustedes lo ven, ¿no? Miren, el ejemplo dice calcular la longitud de la curva f de x igual a x para el intervalo donde x pertenece al 0,3. La función f de x igual a x es la función identidad, es una línea recta, un ángulo de 45, ¿no? A 1 le corresponde 1, a 2 le corresponde 2, a 3 le corresponde 3, a 4 le corresponde 4, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que...? A ver, vamos a ver si lo podemos arreglar para que se vea mejor esto, para que ustedes... Parece que ahí, ahora sí, ahí se ve mejor, ¿no? Ahora sí van a poder analizarlo de forma mejor. Entonces lo que nos están pidiendo es calcular esta longitud que tenemos aquí, la longitud de la curva para el intervalo 0 a 3, es decir, 0 a 3. ¿Qué me están pidiendo? ¿Cuánto vale este pedacito que tengo aquí, no? ¿Cuánto vale esta longitud que está aquí? Miren, esta hasta acá, ¿no? ¿Cuánto vale ese pedacito? Entonces, de hecho, ustedes pueden ya, hasta me pueden decir sin necesidad de hacer las expresiones, ¿no? Este es muy sencillo porque es una línea recta, pero cuando no tenemos línea recta, entonces no se puede deducir de forma así, aquí podemos utilizar el teorema de Pitágoras, ¿no? Pero la idea es utilizar el resultado que nosotros encontramos, aunque para este ejercicio es como matar moscas a cañonazos, ¿no? Entonces, utilizando una herramienta bastante fuerte, pues utilizamos un ejemplo bastante sencillo. Ok, entonces recuerden, si yo quiero calcular la longitud de una curva, S pues simplemente es la integral de a hasta b de la raíz de 1 más f' de x, y esto elevado al cuadrado respecto a x, ¿no? Ok, entonces en este caso f de x es igual a x, por lo tanto f' de x, ¿cuánto es? Es 1. Entonces, sustituyendo, ¿no? Para mi caso, para este ejemplo, yo tengo que encontrar la integral desde 0 hasta ¿qué? Hasta 3, ¿no? De la integral de 1 más f' de x con respecto a x. Ajá. Bueno, una vez ponemos aquí, ¿no? Bueno, hacemos por pasos, 0 a 3. Ahora, si vamos a sustituir 1 más f' f de x es igual a x, entonces su derivada f' de x es 1, ¿no? Entonces, f' sería 1 y elevado al cuadrado respecto a x. Esto es simplemente la integral de 0 a 3 de 1 al cuadrado es 1, entonces ahí es raíz de 2, ¿no? ¿Sí o no? Ok, raíz de 2 respecto a x. La raíz de 2 es una constante, por lo tanto sale de la integral y solamente me queda la integral de 0 a 3 de el diferencial de x. ¿Y esto cuánto es? Pues es x, ¿no? La integral de diferencial, pues simplemente esto es igual a raíz de 2. Esta integral es x. Entonces, lo único que hacemos que tener aquí es por el teorema fundamental del cálculo. Entonces esto es la antiderivada evaluado en de 0 a 3, ¿no? Es decir, lo evaluamos en el límite superior y le restamos la evaluación en el límite inferior. Es decir, primero hay que evaluar
raíz de 2 cuando x vale 3. Y ahora menos la misma función cuando x vale 0, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Pues simplemente aquí es este 0 y queda 3 raíz de 2, es decir, la longitud de esa curva es 3 por raíz de 2 y le ponemos unidades lineales, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos calculando longitudes, entonces es unidades. ¿Qué unidades? Pues no sabemos si sean metros, centímetros, pero simplemente son unidades lineales en este caso. Ok, entonces esta sería la longitud de este pedazo de curva que tenemos aquí, ¿no? De esta curva en este intervalo. Entonces hace rato yo les dije que esto podían calcularlo de forma directa, ¿no? Debido a que es una recta, pues simplemente es un triángulo rectángulo que tenemos un triángulo rectángulo que tiene cateto 3. Esta altura, ¿cuánto vale? Vale 3 también, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale esta parte de aquí? Valdría x. X es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? Es decir, la raíz cuadrada de 2 veces que 3 al cuadrado. Esto es igual a la raíz de 2 entre la raíz de 3 al cuadrado, ¿no? Raíz de 2, la raíz de 3 al cuadrado, pues es 3. Por lo tanto, esto era 3 raíz de 2, ¿no? Que es lo que encontramos. El resultado fue como esperaba. Entonces, en esta parte, como ven este ejercicio, es muy sencillo calcularla hasta por el teorema de Pitágoras o por la parte de las integrales. Van a ver que generalmente para los cálculos de las longitudes, las integrales que salen no salen siempre tan sencillas, ¿no? Es algo complicado, bueno, no tan complicado, pero sí es un poco laborioso calcular estas longitudes de arcos o longitudes de curvas también denominadas, ¿no? Entonces, aquí lo importante es saber que si ustedes quieren calcular la longitud de una curva, pues simplemente la longitud de una curva en un intervalo está dado por esta expresión. Bueno, espero que se haya entendido. Ahora ya podemos también calcular la longitud de curvas o longitud de arcos también llamado, ¿no? Bueno, cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video y ánimo. Bye.